Muchas gracias por haberme invitado a participar en este ciclo tan interesante. La verdad es que cuando admiras a alguien no es cómodo tener que presentarle. Y además, presentarle en un ciclo sobre los intelectuales y la muerte de los intelectuales, después de las palabras muy duras en algunas ocasiones que ha escrito en contra de la figura pública de los intelectuales, pues aún redobla mi incomodidad. Porque claro, yo lo presentaría como un intelectual, pero quizás esta presentación le incomodaría luego a él mismo. Un intelectual no la figura del intelectual del siglo pasado, pero quizás sí la figura del intelectual ya del nuevo siglo XXI. Valentí Puig nació en Palma de Mallorca en 1949. Es autor de una obra rica y variada y creo que no suficientemente conocida y reconocida. Quizá es más conocido en su faceta de intelectual que de creador, que de escritor. Y por esto, de acuerdo con Jordi Canal, pues me parece que es también interesante que podamos reflexionar, aunque sea brevemente, durante estos primeros minutos, sobre su obra estrictamente de creación, que contiene poesía, narrativa breve, dietarios, crítica y ensayo, alguna novela, algún libro de viajes y mucho articulismo. Me parece que todos sus lectores saben de su autoexigencia y de la exigencia también a la que de una forma u otra obliga a participar a su público, saben de su concepto de la vida, vamos a llamarle conservador y escéptico, luego podemos quizá detallar más estrictamente, también de su hedonismo, vamos a llamarle así, de su concepción de la escritura como, dice él mismo, una de las mejores astucias de la felicidad. En fin, se trata de una persona a la que yo admiro y que me parece que tiene una lógica aplastante que forme parte de este ciclo. Les he dicho antes que Valentí Puig es autor de algunas frases mordaces contra los intelectuales. Si me permiten, he seleccionado dos y así creo que quedarán las cartas ya muy marcadas para, si acaso, el debate. En uno de sus ensayos más interesantes y más recientes, Moderantismo, publicado en 2008, Valentí Puig decía: todo acaba teniendo su precio, como todo acaba por estar al servicio de otra cosa, pero lo que tenemos más a mano es que los intelectuales del siglo XX fueron servidores de las ideologías y que para este siglo necesitamos nuevas ideas. La figura pública del intelectual va a ser uno de los despojos arqueológicos del siglo XX. Y luego, en un artículo publicado en ABC, titulado Intelectual a babor o estribor, decía Valentí Puig: nunca hubo mejores cómplices del totalitarismo, refiriéndose a los intelectuales. O sea que su visión muy reflexionada sobre la figura pública de los intelectuales y la defunción de esta misma figura pública me parece que van a marcar la segunda parte de nuestro diálogo o de nuestro debate. A mí me gustaría darle la palabra preguntándole, en primer lugar, porque me parece que puede ser un trampolín, una plataforma para desarrollar luego algunos temas, si para usted, Valentí Puig, escribir es una forma de pensar. Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes. Agradecido a la Fundación Mafre, de la que soy un cliente y consumidor desde hace muchos años por sus exposiciones y sus publicaciones. Y todavía esto es un acicate para estar aquí y procurar explicarme lo mejor posible.
sobre todo también porque difícilmente tendría un oficial de interrogatorios, como se decía antiguamente, más sagaz y más preparado que Xavier Pla, con el que comparto una admiración, algunos consideran que desmedida, por la figura de Pla. Xavier Pla, aunque no tiene un parentesco con Xavier Pla, que es lo que siempre se le pregunta, es uno de los mejores expertos en la obra de Pla y está haciendo mucho para que sus lectores se reciclen y las nuevas generaciones mantengan esa pasión por Pla que tantos lectores tiene, a pesar de los obstáculos que le ha puesto el establishment nacionalista, para decirlo de alguna manera. Yo creo que sí que escribir es una forma de pensar, pero en un sentido amplio, porque no en el sentido de razonar, no es en el sentido de un sistema lógico, porque un sistema lógico, entonces la filosofía, la literatura sería, vamos, una rama de la filosofía, ¿no? Pero sí que hay, para mí la literatura, si no es inteligente, si no implica una dialéctica, un pensamiento, un afán por interpretar la vida y por buscar cierto sistema que se esconde detrás y que la literatura de forma apasionada intenta identificar. La literatura, a diferencia de los sistemas filosóficos, tiene una gran ventaja y es que dispone de elementos irracionales. La literatura dispone de elementos de irracionalidad, tiene acceso a grandes experiencias de irracionalidad a las que la filosofía, al menos en el sentido más tradicional, se abstiene. Y otra parte, yo creo que la literatura lo que tiene es tiene un puente mágico, extraordinario, insondable entre la memoria y la imaginación. Si me permites, es la diferencia. Creo que hoy en día es un gran momento para el ensayo, quizás mejor que para la novela. Pero sin duda, cuando uno escribe un ensayo no es exactamente lo mismo que escribes cuando escribes una novela. Al escribir una novela estás sacando cosas de la nada, pura y totalmente de la nada, combinaciones extrañas. Es como un pozo, como esos pozos que se llaman pozos ciegos, ¿no? Que solo sacan un número determinado de litros de agua al día y después se quedan parados, ¿no? Pues eso, la imaginación no se le puede pedir más. Al hacer un ensayo lo que utilizas es argumentos, conocimiento histórico, razón, discurso, pero esa combinación de razón y de irrazón, a veces de absurdo, que tiene la literatura, en eso yo creo que es superior al pensamiento lógico. Ahora que hablábamos de la necesidad para el escritor de afrontar la realidad, a mí me gustaría recordar sus orígenes mallorquines, de la isla de Mallorca. Valentí Puig se ha presentado muchas veces como un outsider, como alguien que por sobre de todo reivindica su independencia de pensamiento. Pero me gustaría también, si me lo permite, preguntarles sobre si esto que el mismo Pla y otros escritores llamaban el genius loci, el genio del lugar, si en su formación, en su sensibilidad, en tanto que escritor y analista de la realidad, el genius loci ha jugado algún papel. El propio Pla decía que la patria es el paisaje, ¿no? Otros han dicho siempre que el paisaje son nuestros muertos, que la patria son nuestros muertos. Yo creo que la patria son los muertos, los que vendrán y los vivos. Es un diálogo, la patria, la propia civilización es un diálogo entre los vivos y los muertos, y ahí en medio estamos nosotros, ¿no? Pero sin duda el genius loci, y algo peculiar, que es esa cosa extrañamente tan difícil de definir, que es el impacto de la lengua materna. Yo me considero... Mi padre era un hombre autodidacta, muy buen lector, y él
leía tanto la poesía mallorquina. Hay muy buena poesía mallorquina escrita en lengua catalano-balear, como se llamaría. El poeta Alcover, el poeta Costa. Bueno, hay que recordar que Ramón Llull es mallorquín, ¿no? Pero al mismo tiempo leía a Baroja, leía a Unamuno, y yo crecí en el aprecio y el afecto hacia las dos lenguas, y nunca he sabido preferir una a la otra, pero sin duda, de una forma extraña, mi lengua materna es ese mallorquín que no se escribía, que prácticamente no se leía, era una lengua doméstica, casi un patuá doméstico. Así como en Cataluña existía una tradición culturalista de la lengua, en Mallorca era un hecho de la vida. Mi padre me contaba, un hombre que pues en los años de la Segunda Guerra Mundial, pongamos por caso, o poco después, en su pueblo, el maestro de escuela no podía dar las clases en castellano, porque los niños no lo entendían. Esa es una cuestión que a veces, al considerar esa cuestión de las distintas lenguas, a veces no se comprende. Se debe esto, y ahora a lo mejor me meto en teoría que no estaba prevista, ¿no? Pero se debe esto a un fracaso del Estado liberal, porque a diferencia del Estado francés no fue capaz de articular un sistema educativo homogéneo, la figura del instituteur. Ustedes recordarán aquel famoso ministro de Educación, Jules Ferry, aparte de notorio anticlerical. Jules Ferry decía, cuando le visitaban en su despacho, decía: son las 10 de la mañana. En este momento todos los estudiantes franceses están haciendo un dictado de La Fontaine. Claro, eso explica muchas cosas de por qué Francia tiene una forma de entender la literatura y un amor a este prestigio que tiene a la lengua y a la literatura. En nuestro caso, pues, se produjo esa, digamos, en algunas zonas se produjo, no se produjo eso. Y entonces esas lenguas tuvieron un desarrollo a partir del romanticismo, un desarrollo cultural. Y eso es algo que a veces pues, no se quiere entender, ¿no? De la misma forma que por otro lado se intenta también practicar un monolingüismo en catalán que tampoco tiene mucho futuro. Pero el hecho en sí, para responder a la pregunta, es que efectivamente la lengua materna tiene una importancia capital en estas cosas. Lo que no sé es explicarlo. Y me temo que el día que encuentre la explicación, que el día que me tome el trabajo inútil de explicármelo a mí mismo, ese día a lo mejor perderé algo. Prefiero continuar como hasta ahora escribiendo en las dos sin tener que decantarme por una o por otra. Pero sin embargo es curioso que otro mallorquín ilustre y muy admirado, pero desaparecido recientemente, Baltasar Porcel, con el que coincidió Valentí Puig como articulista, como novelista, como actante, por así decirlo, de la vida cultural de los años 70, 80, 90. Él sí que tiene una presencia, en su obra hay una presencia desbordante del paisaje mediterráneo. En cambio, me parece que en las novelas de Valentí Puig hay, y sobre todo, lógicamente, en sus dietarios, hay más un deseo de introspección, de descripción de la realidad a partir de una racionalidad, ¿no? Supongo que es el inconveniente y la ventaja de ser urbanita, ¿no? Yo nací en Palma y desde luego creo que ciertamente el paisaje mediterráneo es algo excepcional, aunque también hay un elemento de pequeña patria en todo esto, de chauvinismo, ¿no? Porque claro, después uno se cree que las playas mediterráneas o las playas de Mallorca son las mejores del mundo,
y te vas al Caribe y te quedas parado, ¿no? O sea, eso siempre ocurre. Es como una cocina. Uno se cree que la mejor cocina siempre es la que ha hecho su madre, no la que se hace en los restaurantes. Pero el paisaje mallorquín yo creo que quedó agotado por lo que se llamaba la novela rural. Y en el caso de Porcel, al que respeto mucho como escritor, creo que fue el último gran escritor rural con una fuerza en algunos aspectos equiparable a muy buenos escritores norteamericanos, que muchos de ellos son regionales. Faulkner es un escritor 100% regional. Y sin embargo, pues es como que decía Tolstoy, escribe de tu pueblo y acabarás explicando el mundo. Y eso es lo que ocurría con Porcel. Sí. Antes, en la primera intervención, ya ha hablado de Pla y de un concepto de la literatura más basado en la memoria y en la descripción que no en la imaginación. Una parte de la obra de Valentí Puig más destacable, me parece a mí, son sus dietarios, ¿no? Algunos publicados en los años 80 ya, y algunos escritos también en los años 80, pero publicados más recientemente, como el último, Ratas en el jardín. ¿Hasta qué punto la literatura puede prescindir de la ficción o de la imaginación y basarse tan solo en la mirada sobre la realidad, la mirada reflexiva sobre la realidad? Hombre, la imaginación ha sido fundamental. Es decir, El Quijote es un libro en el que es uno de los grandes conflictos de la imaginación abrazándose en una lucha consigo misma, ¿no? Ha ocurrido con muchos otros casos en la literatura. Propio Madame Bovary no es más que una víctima de su propia imaginación, imagina ser lo que no es. La inmadurez tiene algo que ver con la literatura en muchos casos, y la adolescencia. A veces la literatura parece una postadolescencia perpetua. Pero hoy en día está ocurriendo algo muy curioso. Habrán visto ustedes el impacto que ha tenido la novela esta de Jonathan Franzen, que se llama Libertad. Está traducida y se está siendo muy leída en todo el mundo. Y en realidad, ¿qué ha hecho Jonathan Franzen? Muy bien hecho, ciertamente, es contar la vida de una familia. Eso es Dickens, eso es Tolstoy, eso es Balzac. Y su mejor amigo era otro escritor quizás menos conocido, pero que representa todo lo contrario, que es Foster Wallace. Foster Wallace se suicidó relativamente joven, era muy amigo de Jonathan Franzen y representaba todo lo contrario. Era lo que se llama la literatura posmoderna, ¿no? Que tiene mucho que ver con la ciencia ficción. Y donde hay más imaginación hoy en día es en la ciencia ficción. Se escribe ciencia ficción muy buena. Y sin embargo, permítanme una observación que puede parecer anecdótica, pero es así. Una de las grandes películas de ciencia ficción es Blade Runner. Blade Runner se hace en finales de los 90, si no me equivoco. De los 80, ¿no? Los 80. En Blade Runner, tampoco en la novela en la que se inspiró, que es un novelista que se llama Philip Dick, no aparece ningún teléfono móvil. Nadie imaginó en ninguna novela, ni los escritores de ciencia ficción, el teléfono móvil. Incluso preveía formas de eutanasia, de clonación, etcétera, cosas de lo que llamamos hoy en día el futuro posthumano, que tiene aspectos tan enrevesados y tan moralmente tan complejos, ¿no? Pero en cambio algo que ha cambiado nuestras vidas, la relación en la vida familiar, la forma de viajar, la forma de cortejarse, la forma de engañarse pues, unos a los otros, de utilizar el lenguaje como falsedad, es el teléfono móvil, y lo utilizamos las 24 horas del día. Y no estaba previsto en esa gran película de ciencia ficción, ni en ninguna novela que yo recuerde.
Quiero decir que la imaginación y la observación en realidad juegan al escondite en la literatura, ¿no? Y a veces hay temporadas en las que parece que... Ahora se diría, por la aparición de esa, ¿no?, el eco grande que está teniendo la novela de Freysen, parecería que estamos en la época de la observación, de la memoria, del detalle doméstico, de la vida familiar. Pero hace muy poco el escritor más admirado de los Estados Unidos era Foster Wallace. O sea que puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que estamos en una encrucijada fascinante, fascinante, y que da para mucho, y da para todo. En esta encrucijada, al menos en los últimos 15, 20 años, un elemento a subrayar es el auge del dietarismo. Yo a veces me pregunto por qué leemos diarios íntimos o por qué leemos dietarios o por qué se escriben estos dietarios. ¿Usted escribe un diario de forma constante, asidua? Es decir, estos 5 me parece que son dietarios publicados hasta el momento, ¿son catas de una gran corriente diarística o son excepciones, momentos especiales? Yo no sé por qué se escriben los dietarios, ¿eh? Lo que pasa es que una cosa es el dietario ese de mi querido dietario, ¿no? Ese dietario que algunos adolescentes guardan con un candado y donde cuentan su despertar a la vida. No es exactamente lo mismo. En mi caso, el dietario nació como un instrumento de taller, de aprender a escribir, a describir. Había escrito de adolescente mucha poesía, pero me daba cuenta que como escritor carecía de prosa y que la prosa tiene que tener un rigor descriptivo, tiene que tener un cierto élan, como dicen los franceses, y que había que intentar tenerlo, ¿no? Y entonces eso me llevó a escribir unos cuadernos. Y la verdad es que cuando al releer algunos de esos cuadernos, que comencé en el año 68, al releerlos, saqué de allí una serie de notas y hice mi primer libro, que fue un dietario. ¿Por qué escribí mi primer libro? Porque me daba miedo escribir otras cosas y me sentías seguro con aquellas notas, con aquellas observaciones, y me quité el miedo escénico con ese dietario, que la verdad es que tuvo muy buen editor en catalán, también se tradujo en español, y lo publicó la editorial Trieste, que en aquellos tiempos la verdad es que daba gusto publicar allí, y en catalán la publiqué en Quaderns Crema, que es lo que es el Acantilado, que también es una editorial de cierta fineza, y entonces comencé por ese libro, pero al siguiente fue un libro de relatos, luego un libro de poemas, luego una novela, y ahora estoy volviendo a otros dietarios, pero al mismo tiempo acabo de terminar una novela y estoy con un ensayo. O sea que el dietario son cosas que uno va anotando, a veces es en periodos como de desgana de escribir otras cosas, pero el fundamento de un dietario es la curiosidad por la vida, no es solamente pensar en uno mismo, sino en describir lo que ves, Sí. Entre los diarios que han accedido al canon literario, al mismo nivel que las novelas o los grandes libros de poesía, está el Cuaderno Gris de Josep Pla, traducido por Dionisio Ridruejo en los años 70. No sé si este es el Josep Pla que le gusta más, a Valentí Puig, el de los dietarios, o más bien el de las reflexiones sobre la realidad desde un punto de vista más político o ideológico. Bueno, la verdad es que, para ser justos, comencé por unos libros de Pla que había en casa y que mi padre había leído. Tuve la gran fortuna de ir a estudiar a Barcelona. Apareció en el 66-67 el Quaderns Gris. Y al regresar a Mallorca para unas vacaciones de Navidad o Semana Santa, tuve el placer de llevarme el Quaderns Gris y regalárselo a mi padre, que era como decirle
gracias por haberme descubierto tantos autores que me han dado tanto placer y tanto conocimiento. Pero también me gusta el plan narrador, creo que es muy el plan narrador es muy bueno, pues la serie de cuentos de Berlín. Y sobre el plan político, me temo que es uno de los mejores analistas políticos, algo que sea, por el hecho de que se le atribuía una condición de espía franquista totalmente legendaria e indemostrable. El hecho es que tuvo que huir de Barcelona porque el cambio que se produjo con la guerra civil pues lo hubieran asesinado, ¿no? Y tuvo que irse a Marsella. Pero el caso es que su libro sobre el advenimiento de la Segunda República debiera estudiarse en las facultades de periodismo, donde, por cierto, no sé qué se estudia, porque cuando uno ve lo que se escribe en los periódicos, parece sorprendente que se proceda de facultades de algo, ¿no? Y quizás perdón por la divagación, ¿no? Pero ya la primera sorpresa es que se pueda hablar de ciencias de la información, no nada más acientífico que el periodismo y más carente de rigor que el periodismo, ¿no? Y lo mismo hoy en día, hablar de ciencias económicas es un poco verdaderamente abusivo, considerando el fracaso de la ciencia económica en los últimos, desde a partir de los años, principios de siglo prácticamente, ¿no? Que esto lo decía el otro día, murió ya este premio Nobel Samuelson, decía, por favor, hemos perdido tiempo aprendiendo modelos matemáticos sobre la economía, y lo único que hay que hacer es aprender historia, porque es donde se aprende la economía, es en la historia. Lo mismo ocurre con tantas otras cosas, como la historia de la literatura y la crítica y eso, ¿no? Intentar hacer una crítica literaria al margen de la idea de la historia me ha parecido siempre una cosa sin contenido, vamos. Me parece que me estoy desviando, pero supongo que ustedes me disculparán, ¿no? Pero en todo caso sí que hay aquí una coincidencia con el mismo Pla y con tantos otros escritores del siglo XX a los que les apasionó siempre la historia en mayúsculas, la historia política de los seres humanos, ¿no? Yo creo que esto va marcando una geografía, no sé si mental, pero digamos personal, de predilección por la experiencia vivida, por la memoria, por la curiosidad, ha dicho antes, por el conocimiento de la realidad y por tanto también por la gran historia, ¿no? La palabra es experiencia, la experiencia de la humanidad, la experiencia... aunque nos anticipemos a la cuestión del diálogo sobre los intelectuales, el gran problema de los intelectuales en el siglo XX es haberse entregado ciegamente a las ideologías, que eran ideologías que chocaban con la pura realidad de la historia. Si la historia decía una cosa y las ideologías decían otra, y ellos prefirieron creerse a la ideología que a la historia. Y cuando la historia se pronuncia de forma tan llamativa, tan sonora, tan aplastante como es la caída del muro de Berlín, pongamos por caso, pues entonces hay que comprender que la historia, primero, que la Tierra no era plana, que era redonda, y que la historia es donde se aprenden las grandes lecciones, que la experiencia de la humanidad es lo que permite, a lo sumo, evitar algunos errores, no todos, porque a veces parecería que tiene efectos cíclicos, ¿no? Pero el hecho es que el sistema llamado de prueba y de error es uno de los más contrastados, de la misma forma como siempre se ha dicho que la democracia no es el mejor de los sistemas, pero es el menos malo, ¿no? Pues el sistema de toma de error, hablábamos antes del concepto de democracia negativa, que no quiere decir que la democracia sea negativa, sino que la democracia en su acepción más directa es negativa en el sentido de que permite a la ciudadanía quitar del poder a quien le parece malo para poner a otros sin saber si será bueno.
Eso es la explicación que da Popper, ¿no? No sabemos si cuando votamos a un gobernante nuevo no sabemos si será mejor que el que se ha ido, pero hemos quitado el que estaba porque ya sabemos que no nos gustaba. No me refiero a la votación del otro día, sino en general, a todas, ¿no? Eso es lo que se produce, el sistema de prueba y de error. Y la humanidad ha avanzado así. Y es el método más elemental de la ciencia. Cierto empirismo es bueno en todos los sentidos. Pla era un empírico absoluto. Y los intelectuales a veces se dejan llevar por las abstracciones y suelen ser críticos con los políticos a los que despectivamente se llama pragmáticos. Pero el político pragmático, que otra cosa es pastelero, es decir, el político pragmático, el que tiene sentido de la realidad, como decía Cánovas, es el arte de lo posible, cuando sabe jugar con lo posible, con el contraste entre el ideal y lo posible, pues ese suele ser el gran político, y no el político que juega a ideas absolutas y abstracciones que a veces han llevado a verdaderos infiernos en la tierra. Sí, pero sin embargo, entre la caída del muro en 1989, la caída del muro de Berlín y el atentado del 11 de septiembre en Manhattan, se ha producido la figura pública del intelectual ha envejecido de forma sorprendente. Antes del verano murió Jorge Semprún, ¿no? Para mí un gran intelectual español y europeo, pero que él mismo se autocalificaba de dinosaurio ya, sí. De una forma pues irónica, pero que también me parece sensata a la vez, ¿no? Porque estos intelectuales lucharon y durante muchos años vivieron gracias a su pasión por la política y gracias a su pasión por la transformación de la realidad, ¿no? Pero finalmente la realidad, como decía ahora, les acabó dando un portazo importante, ¿no? Si tenemos que decir adiós a la figura pública del intelectual tal como lo conocíamos en el siglo XX, tal como la concebía Jorge Semprún o tal como aún quizá todavía la concibe un Mario Vargas Llosa, si debemos decir adiós a los intelectuales clásicos, los que somos de generaciones más jóvenes quizá nos preguntamos cómo continuar navegando sin estos faros. Quizás un error o una distorsión se produce al pensar, cuando hablaba Jordi Canal del siglo de los intelectuales, que es referencia al famoso libro de Vinok, que es muy francocéntrico. En primer lugar, la primera distorsión es asumir que la figura del intelectual tiene que ser el modelo francés, porque hay un modelo anglosajón que es muy distinto. En España hemos tendido al modelo francés, en Italia tal vez también. En Alemania creo que no tanto. Pero sobre todo es un modelo que viene ustedes recordarán, del caso Dreyfus. El caso Dreyfus consiste en acusar a un oficial judío de haber vendido secretos de Francia, y entonces se produce lo que se llama la aparición de los intelectuales, a pesar de que en sus orígenes estarán en la Ilustración, ¿no? Pero es cuando aquel famoso artículo de Zola, Yo acuso, y se dice que los intelectuales están con Dreyfus porque Dreyfus representa la justicia. Los dos bandos eran los intelectuales que defendían al inocente y, digamos, la derecha nacionalista, básicamente conservadora, que defendía el ejército del desprestigio que podía implicar el hecho de que se aceptara el espionaje de tal forma. Bueno, eso ahora, claro, es muy fácil juzgarlo ahora y nos damos cuenta que tenían razón Zola y tal, pero cuando no se sabía que Dreyfus era inocente era otra cosa. Y me temo que sería mucho mejor volver al modelo de figura, como modelo para el siglo XXI, más que el intelectual ideológico, es el hombre renacentista. Volver a la figura de Erasmo, por ejemplo, era
volver a la figura de tanta integridad moral de Tomás Moro, ¿no? Pero creo que Erasmo es un modelo que sigue absolutamente vigente, mucho más que Voltaire, pongamos por caso, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el que los avances tecnológicos, la ciencia, todo está tan interconectado, algo de espíritu renacentista nos hará falta. Nos hará falta porque nos dejamos llevar por los especialistas. Estamos entre la espada y la pared. Estamos entre los especialistas que saben mucho de una sola cosa y los que no saben nada de nada, que son los que opinan en las tertulias. Que es el sustituto del intelectual. La televisión ha acabado con la figura del intelectual, porque el intelectual es alguien que discursea, que tiene un discurso, que se explica, que se pierden los meandros de lo que piensa, ¿no? Y en realidad la televisión obliga a pensar en milésimas de segundo, se llama soundbite, ¿no? Entonces hay que hacer titulares constantemente. Eso no es pensar. Eso puede ser opinar, pero es que opinar nunca ha sido exactamente... Tener opiniones no es lo mismo que tener ideas o convicciones. Uno puede tener opiniones sobre lo que quiera, pero convicciones o ideas es algo muy distinto. Y lo que nos define, intelectualmente son nuestras convicciones y nuestras ideas, no las opiniones. Todo el mundo, en una tertulia sobre toros, todo el mundo opina, pero ¿quién sabe de toros? Y lo mismo en este mundo tan complejo... Estamos viendo que nadie... Cada día tenemos que aprender una cosa distinta. Un día lo que son los mercados de deuda, otro día qué es la prima de riesgo. ¿Alguien sabía? Seguro que hay grandes conocedores de la economía en esta sala, pero yo confieso que no tenía ni idea de cómo se definía una prima de riesgo. Y lo hemos tenido que aprender todos. Y lo malo de la cuestión es que quienes lo saben no son llamados para explicarlo en la televisión y en la radio. Lo explican unos transmisores. A lo sumo ahora el intelectual es un periodista que transmite cosas sin mucha garantía de autenticidad y de veracidad. Y ese es el problema. La televisión ha cambiado mucho. Ha cambiado el sistema educativo, ha cambiado la vida familiar y ha cambiado la idea del intelectual. Y después de la televisión, como no vuelvan a un tipo de programas más formativos, la televisión va a acabar con lo que quedaba de la figura del conocimiento y la sabiduría. Pero yo voy a releerles las dos frases del inicio. La figura pública de intelectual va a ser uno de los despojos arqueológicos del siglo XX. Y la otra, nunca hubo mejores cómplices del totalitarismo. Son frases muy duras, pero me parece que, no sé si me extralimito, si las personalizo en Jean-Paul Sartre, básicamente. Bueno, básicamente. Ahora, mira, ustedes recordarán. O no, o estamos hablando de. No, pero es que ahí está el ejemplo más. Cuando se decía en París, preferimos equivocarnos con Sartre que acertar con Raymond Aron. Claro, eso es inmenso. Es inmenso. Y se decía constantemente. Y esto se contagió a los intelectuales de la izquierda más dogmática, y prefiero equivocarme con fulano que acertar con sutano. ¿No? Esto es decir, no, es que lo que diga sutano no tiene nada que ver, no me interesa. Al final realmente sobre la historia y sobre el proceso del devenir de las cosas, la idea de Europa, de Occidente, quien acertó en todo fue Raymond Aron. Y quien se equivocó fue Jean-Paul Sartre. Pero más ejemplo de contagio totalitario por parte de los intelectuales no veo ninguno. Después tenemos otro ejemplo realmente peculiar, que es la fascinación por personalidades como la de Mao, ¿no? Mao es un hombre que ahora sabemos que su rastro, su herencia son millones y millones de muertos. Hasta todo el proceso de crítica al estalinismo no está bien visto Hay una izquierda, tendremos que entender que hay una izquierda, digamos, socialdemócrata
que cree en Occidente, que cree en la democracia, y hay una izquierda totalitaria. Esa es una distinción que hay que hacerla porque es fundamental, ¿no? Pero incluso dentro de esa izquierda había sus excomuniones constantes y lo que se llamaba el revisionismo. ¿De qué forma los socialdemócratas fueron acusados de revisión? En fin, la historia no tiene, esa historia no ha terminado y ya nadie se acuerda. Pero las cosas, hasta Solzhenitsyn, por ejemplo, cuánta gente siguió creyendo que Rusia la Unión Soviética era un sistema perfecto de justicia universal. Incluso con Solzhenitsyn algunos lo trataron de payaso. Y no había pruebas no suficientes como para demostrar a esas personas imbuidas de ideología que las cosas eran de otra forma. Era una discusión inútil. Creo que esto ha terminado y ahora lo que ocurre es que precisamente prácticamente no se cree en nada. Es el relativismo del posmoderno, ¿no? Todo es relativo, por tanto no hay, lo que se dice, no hay grandes relatos. Pues yo sí continúo creyendo que hay grandes relatos y que la historia de la libertad es un gran relato, la historia de la democracia es un gran relato. Incluso la forma como las nuevas tecnologías incorporan crecimiento y riqueza y prosperidad es un gran relato. China a lo mejor llega a ser un gran relato. China en pocos años, continuando con un sistema autoritario, pues comunista, pues casi 500 millones de personas han dejado de pasar hambre en China. Esa es una gran historia. Y hay otros grandes relatos, pues yo sé, por ejemplo, la idea de que un niño naciera en Belén, pues eso para mí es un gran relato y para millones de personas. Y hay otras personas que creerán en otro tipo de gran relato. Pero el hecho de que, en fin, no soy partidario de pensar del apocalipsis. Creo que hay que ser muy cuidadoso porque la libertad es muy frágil, pero la libertad es una gran historia y está hecha de evolución y de reformas que se acumulan unas sobre otras, de errores que se rectifican. En este sentido, ¿usted no sería uno de estos intelectuales melancólicos que describe Jordi Gracia en un panfleto, dice él, publicado recientemente? Y curiosamente, los intelectuales melancólicos serían quizás los herederos directos de esta figura del intelectual de izquierdas más dado a la abstracción ideológica que al conocimiento de la realidad. Usted no parece un intelectual melancólico, ¿no? No, yo creo en la alegría, creo que es un don de la vida y creo que estamos obligados a ser alegres y me gusta que en casa haya alegría, que hablar con amigos, comer con amigos con alegría. Dar y recibir alegría creo que es fundamental. Es cierto que hay, lo que se ha dicho, ¿se puede escribir poesía después de Auschwitz? Es decir, podríamos preguntarnos, ¿es posible la alegría después de Auschwitz? Yo creo que sí, la alegría, porque la alegría es humana. Lo antihumano, lo inhumano, lo ahumano es Auschwitz. Y Auschwitz puede reaparecer en cualquier momento. Es posible, es posible. Es posible. En estos momentos seguramente alguien, en más de un rincón del planeta, hay alguien que está siendo torturado por otro ser humano. Pero el hecho es que se ha avanzado mucho en ese tipo de cosas. Por ejemplo, la historia de la esclavitud, la abolición de la esclavitud dura siglos y siglos y siglos. Y sin embargo hay esclavos todavía, pero la esclavitud, incluso a los Estados Unidos les cuesta una guerra civil. Y eso era una cosa importantísima, la emancipación de la mujer. Ha ido a una velocidad, claro, los feministas dirán que ha ido lentamente, pero la verdad es que a la vista de cómo está configurada la sociedad hoy en día, ha avanzado muchísimo. Y ahora tenemos este asunto tan peculiar del islamismo, que ya uno nunca sabe qué pensar, porque si lo hay moderado o no lo hay moderado, pero de momento la economía nos absorbe todo, ¿no? Estamos ahora en la economía. Recuerdo que
Estuve hace años en Taiwán, cuando había caído el muro de Berlín, y allí había un edificio, esas cosas un edificio de no sé cuántos pisos, que era la Liga Anticomunista Mundial, porque Taiwán, como Corea del Sur, había financiado la propaganda anticomunista que los países democráticos europeos no podían financiar, etcétera, ese tipo de cosas. La Guerra Fría, vamos. Y me llevaron a visitar aquello y estaba todo vacío. Estaba todo vacío. Y me dijo el doctor Chun-Fi, no sé qué, me hizo mucha gracia. Me dice, oiga, ¿y a qué podríamos dedicarnos ahora? Digo, mire, yo estaba entonces de corresponsal en Londres y en Londres ya se hablaba del riesgo del islamismo. Y digo, pues está esto del Islam. Dice, ¿qué es esto? En Taiwán no sabían, no tenían conocimiento de la civilización musulmana, ¿no? El mundo en ese aspecto es extraordinario y fascinante. Y nos da oportunidades para el pesimismo, pero también para el optimismo, porque en el fondo, si toda la gente fuera mala, esto se habría acabado. Quiere decir que hay buena gente, y ese es un dato importante. De todas formas, yo me resisto a pensar que la televisión ha terminado con los intelectuales y que los analistas, los periodistas, los profesores, los especialistas son ya tan solo transmisores de ideas, ¿no? Me parece que, bueno, la palabra seguramente no le gustará, ¿no? Usted mismo es un maître à penser, malgré vous-même, ¿no? No. Yo creo que sí, yo creo sí que no. Bueno, pues diga que no, pero yo creo que no todos son transmisores de ideas y no todo es... No, yo me refería a los tertulianos de las reuniones. Hay gente buena, hay gente preparada, hay buenos analistas, pero generalmente son una minoría, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad o la necesidad en algún caso de participar en tertulias y te das la impresión de que allí quien se lleva quien marca el gol es el que chilla más, ¿eh? No es el que sabe más generalmente, ¿no? El sosiego no forma parte no es un patrimonio de la radiofónico en estos momentos, ni creo que los programas estos de televisión que vemos en los que la gente, el otro día vi un programa realmente llamativo, ¿no? Porque eran dos hermanas que tienen una tercera hermana que está en estos momentos entubada, en proceso de terminal, y se prestaban a discutir en público. Una era partidario de desentubar y la otra no. Y sobre todo lo que hacían era insultarse la una a la otra. En un programa en el que aparece un juez y dictamina quién tiene razón y quién no tiene razón. Eso tiene una audiencia importante. Y responde, a mi entender, y tiene algo que ver con los intelectuales y con la opinión, responde a que somos un país de opinión muy volátil y a veces poco consistente. En general, los países suelen tener unas clases medias muy sedimentadas que oscilan entre centro-derecha y centro-izquierda, pero que en cuestiones fundamentales tienen ciertas ideas claras. A veces me temo que aquí no te sorprende porque de repente pasa un vendaval, sopla el aire y la gente cambia de opinión de una forma increíble, especialmente en temas de política internacional. El desinterés de la ciudadanía española por lo que pasa en el mundo es alarmante, en el sentido no de que sea una falta, digamos, de poder quedar bien a la hora de la cena, sino de que las cosas que pasan en la Unión Europea nos afectan en un 40%, lo que se legisla en la Unión Europea nos afecta en un 30 o un 40%. Y la información que dan los periódicos, los opinantes, etcétera, está muy lejana de explicar con racionalidad todo este proceso. Y
y nos quedamos en la simplificación. Ahora, por ejemplo, lo bueno es meterse con Alemania. Bien, de acuerdo. Si te da gusto, pues ya está, ¿no? Pero es más fácil meterse con Alemania o con Merkel que no entender el problema de la deuda o de la prima de riesgo, ¿no? Y ese es un déficit importante, del que son responsables las radios y las televisiones y los periódicos. Sí, pero todo este barullo tertuliano siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora dispone de unos altavoces globales. Ahí está. Pero eso siempre ha existido y aún existe cuando compramos un periódico o cuando vamos a una librería. Antes he hablado de Mario Vargas Llosa, o está Claudio Magris, o estaba Tony Judt, el historiador inglés que murió prematuramente. Es decir, sigue habiendo un tipo de, no sé si llamarla intelectual, yo le llamaría intelectual, pero que puede ser un profesor o un sabio o un periodista también, que analiza la realidad, pero que quizá ya no tiene, no sé si estará usted de acuerdo, la ambición de participar del poder político, de tocar la política, puesto que la experiencia nos demuestra que cada vez que los intelectuales se acercan al poder político salen chamuscados. No, coincido en que seguramente nunca se supieran tantas cosas como se saben ahora. Y nunca hubo tanta gente preparada para entender las cosas que ocurren. Que eso tiene una transmisión defectuosa a través de los medios de comunicación. Y sin duda que los intelectuales no se crean que porque entienden las cosas. El problema del intelectual cuando se mete en política es que se cree que porque, como cree saber cómo debiera ser todo, ya se cree capaz de hacerlo todo. Y ese es el problema. Y entonces resulta mucho más dogmático el intelectual metido en política que el político. Porque el político sabe que opera con la realidad, con una cosa muy entre la porcelana y el fango. Y en cambio el intelectual a la antigua usanza se manejaba con abstracciones. Y por tanto, ¿te recuerdan aquel mito clásico de Procusto? Procusto, ¿qué hacía? Pues tumbaba a la gente en una cama y si se le salía un pie se lo cortaban, porque su idea de la mesura del hombre era no debía sobrepasar aquella cama. Pues eso ha sido el igualitarismo. Pero es que esas ideas tienen consecuencias que van mucho más allá del debate intelectual. Por ejemplo, el igualitarismo ha tenido consecuencias, a mi entender, negativas en el sistema educativo. Porque una cosa es partir del principio de igualdad de oportunidades, por el cual todo ciudadano es igual ante la ley, parte en igualdad de condiciones en el sistema educativo, y la otra es que todos tengan que llegar al mismo sitio, a la misma hora y en el mismo momento, que es el igualitarismo. El principio de igualdad es fundamental para la humanidad. El igualitarismo ha sido un poco coactivo porque, al final, ¿en qué consiste el igualitarismo? En que la gente no repita curso, de que las notas no importen, de que tener un sobresaliente no sea un incentivo para estudiar más. Y estas ideas afectan a la relación entre padres e hijos, a la pérdida de autoridad de los profesores. Y es que las ideas importan. Y el igualitarismo, desgraciadamente, al introducirse de una forma al enquistarse en el sistema educativo, ha producido una distorsión de algo que es fundamental y que es un proceso de perfeccionamiento de la democracia. Y es que para mí, a mi entender, y eso lo decía, es un invento en parte de los socialdemócratas, un estadio avanzado de la democracia es la meritocracia, es decir, conseguir un sistema en el que no haya privilegios sociales y en los que sean mejores lleguen a los mejores puestos indistintamente de la riqueza o del linaje que tuviesen. Bueno, eso es importante. Y sin embargo, el igualitarismo ha sido una idea que ha parecido buena, progresista,
y ha sido negativa. Y ideas como estas son las que a veces convendría poner a prueba y por periodos, ¿no? Y no asumirlas de una forma total, ¿no? Hacer más programas experimentales y vamos a ver si funciona, volviendo a la idea de la prueba y del error. Pongamos a prueba y si funciona la mantenemos y si no la retiramos. Ese es el principio del reformismo, no creo que haya muchas explicaciones más. Antes de terminar nuestra conversación y de dar la palabra al público, y quizá, bueno, relacionado con el reformismo, usted tiene todo un libro dedicado al moderantismo, que si entiendo bien es ante todo una actitud intelectual, ¿no? Una actitud política de análisis de la realidad y que no forzosamente es digamos, una propuesta política, de acción política, ¿no? Pero ¿en qué consiste el moderantismo? El moderantismo está presente desde las Cortes de Cádiz prácticamente. Es una tendencia que está, Jordi Canal lo podría explicar mucho mejor que yo, está muy presente en la vida pública española y quizás aquí soy partidista, ¿no? Pero generalmente coincide con momentos de estabilidad, de prosperidad y de buen gobierno. No es exactamente lo mismo que el centrismo. El centrismo es otra idea, pero se combinó con esto. Cánovas, por ejemplo, era un moderantista, también era un hombre partidario del justo medio. A veces esas cosas se atraen entre sí, ¿no? Pero el moderantismo yo creo que todavía es necesario, especialmente en un país que se polariza por cualquier cosa. A veces artificiosamente, porque mi impresión es que por ejemplo, los años que estuve viviendo en Madrid, los años que en Barcelona he estado más en el debate político y periodístico y tal, lo que se discute en las tertulias raramente y a veces que se transmite a la vida política muchas veces es mucho más incendiario y flamígero, o inflamable, perdón, esa era la palabra, es mucho más inflamable que lo que ocurre en el día a día de la gente que tiene unas opiniones más estables, aunque volátiles, son más estables, en el sentido de que el debate político a veces en España se encrespa hasta extremos desorbitados, y a veces parecería que cualquier motivo genera unas polvaredas increíbles. El propio tema de los nacionalismos. Por una parte, en su territorio excitan los ánimos de una forma a veces realmente peculiar, pero también a veces se malinterpretan o se quieren malinterpretar desde Madrid, en fin, y se crea una cosa que es enfermiza y no es propia de una sociedad que quiere tener suficientes elementos de racionalidad como para que la vida pública sea razonable y que del debate salgan frutos y no solamente exclusiones, ¿no? El debate es muy excluyente, se busca el enemigo donde solo tendría que haber un adversario. Y eso yo creo que es un rasgo del moderantismo, entender que en política lo que haya al otro lado, bueno, por no caer en el tópico de decir que los enemigos están en tu partido, ¿no? Pero lo que hay al otro lado son adversarios, no son enemigos, porque se supone que todos los ciudadanos y todos los políticos quieren lo mejor para todos. Hay que partir de esa suposición, porque si no estás haciendo un juicio de intenciones que es perverso. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y a Valentí Puig por sus palabras.